Colombia tiene el único puerto en el mundo donde la mercancía se descarga con la fuerza bruta de cientos de indígenas wayú, que como hormigas trabajan días y noches enteras por unos pocos centavos, casi desnudos, desocupando los barcos que atracan en Puerto Nuevo, en la Alta Guajira, la zona más árida del país. Diana Valderrama atravesó el desierto y esquivó las amenazas de comerciantes y transportadores que hicieron todo lo posible para sacarla del puerto, pero no lo lograron. Uno se siente mal, nada más está trabajando para ellos y para comida de uno y si ni quieren traer para los pelados, para los hijos, para la mujer. Uno se siente mal por eso. Yo quiero trabajar, yo quiero salirme de allá para el pueblo, a veces me rebusco por acá. Porque allá no aguanta, uno se madruga, se trasnocha, atrás de 20.000 pesos, de 50.000 pesos. Nada, no rinde. Aureliano es uno de los más de 300 indígenas wayú que trabajan como caleteros en Puerto Nuevo, en la bahía Portete, en la Alta Guajira, esa zona del país en donde no llueve hace 3 años. Pensoport les ha prohibido que hablen con la prensa, que denuncien el tipo de trato y de trabajo que están haciendo. Sí. ¿Cómo se lo dicen? Que ustedes no se pueden meter con los trabajos de nosotros, porque ese es el trabajo de nosotros. Por aquí no quieren ver cámaras, nadie quiere dar la cara, pues hace un año, cuando unos periodistas se atrevieron a llegar por acá, despidieron a 15 trabajadores. Ya saben que no pueden estar por ahí contando lo que no deben. Claro, trabajando de 70 años para arriba. 70. ¿Y niños? Los pelados también están trabajando. Habla poco y en un mal español y con bastante miedo. Se las arregló para advertirnos que si lo reconocían, lo mínimo que le podía pasar es quedarse sin lo poco que le pagan en el puerto donde trabaja hace un año. Un lugar suspendido en el tiempo, donde los indígenas todavía son víctimas de explotación. Wayús de cuerpos diminutos y menudos, no importa la edad mientras aguanten los músculos. Suben y bajan por esa rampa como hormigas y cargan cajas de hasta 200 kilos por unos cuantos centavos, sin ningún tipo de seguridad. Para descubrir la triste realidad que vive Aureliano, atravesamos de noche el desierto por una trocha que se ha ido formando por el paso de los camiones que llevan la mercancía de Bahía Portete a Maicao. El Viscount atracó con retraso por la fuerte oleada. En la madrugada llegaron los primeros camiones desde Maicao, desde Manaure. Este último, que parece sacado de una película del lejano oeste, llegó de Uribia con retraso. A las 6 de la mañana asomaron los primeros indios caleteros. Muchos tuvieron que devolverse, pues esta mañana una rara consigna los estaba esperando. Todos tenían que traer casco, camisa y guantes. En Colombia y en el mundo es el único puerto que tiene estas condiciones de descarga. O sea, es el único puerto manual. Ellos siempre están así vestidos con este casco, con estos guantes o Pues cambian. no, generalmente no ni tienen casco ni tienen guantes. Hoy sí los veo con guantes. Hay algunos que sí tienen casco, como puedes observar, otros no lo tienen. Claudia Gaviria, la directora nacional de aduanas de la DIAN, lleva 23 años en la institución y confiesa impotente que nunca se había enfrentado a una situación así. ¿Los trabajadores se van a su casa y vuelven al otro día por la mañana? No, ellos siempre permanecen acá. Ellos permanecen acá. Descansan acá mismo, sí, todo acá mismo. inclusive por la noche uno los ve que prácticamente en Chinchorro están durmiendo debajo de los camiones. O sea, ellos permanecen acá. Pues lo que hemos escuchado es que efectivamente sí les pagan por descargue total del barco. Hay unos promedios que nos habían mencionado entre 40 y 60.000 pesos por el descargue. ¿Cuánto le pagan a usted diario? Diario, si es un barco pequeño, a veces le dieron 20.000. ¿De esa plata a ustedes les toca sacar para comer? Claro. O sea, que a usted cuánto le queda de un día de trabajo. A veces me queda como 6.000, 6.000 pesos. Ajá, después de que uno come, desayuno y almuerzo. ¿Ustedes no consiguen comida más barata? No. ¿A dónde lo va a conseguir barato? Si uno está de lejos. No se puede. No se puede. Uribia, el pueblo más cercano, queda 1 hora en carro. Y por estos alrededores no hay ni una gota de agua potable. No importa el tamaño o el peso de las cajas, el pago es por el tamaño del barco.
Y entre que suman y restan y les descuentan el agua y la comida, les quedan 6.000 pesos, $2, el equivalente de 2 gaseosas. Luego de trabajar de 3 a 5 días, con sus noches enteras, descansando unas cuantas horas tirados en las tablas o en algún chinchorro debajo de un camión. Algunos trabajan solo para pagar la deuda de comida que tienen con los concesionarios del puerto, la familia Ibarra. Una familia guayú que está convencida que está ayudando a la comunidad, tratándolos así, como si fueran esclavos. Sí, nosotros hacemos una reunión para que ellos le dieran porque dije que no. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? No, tú tienes que pagar comida, tú tienes que pagar el agua, tienes que pagar de todo. Hacen un esfuerzo sobrehumano a temperaturas que alcanzan los 45 grados. Se ven cansados y apenas llevan unas horas trabajando. La espalda encorvada, la mirada triste y las manos recias. Parecen gritar lo que no les dejan decir. Usted me dice que hace una semana no va a trabajar. ¿Por qué? Por la columna. ¿Le duele la columna? Sí, tengo un dolor de columna, un dolor de espalda, por el peso. Cuando uno llega en el hombro, uno se jode por los riñones. ¿Y cuántos kilos más o menos pesan esas cajas? Se pesa como 200. 200 kilos. Y entre 4 podemos agarrar. Y ahí fue que usted sintió ese dolor de espalda. ¿Cómo es el procedimiento cuando hay un accidente? No, si no le dieron nada. ¿No? ¿No tenían puesto de salud? No tenían puesto de salud. Sin EPS, ni hablar de prestaciones sociales o contrato de trabajo. Como si ese fuera su único destino, los indios caleteros se resignan a cargar y cargar hasta que el cuerpo se reviente. Desocupan las entrañas de los pocos cargueros que todavía asoman por este puerto moribundo, de maderas crujientes, hecho a punta de martillo y puntilla. ¿Usted cree que si está en condiciones, eso sí aguanta tanto peso? No, yo creo que no se aguanta, porque varias veces se partieron, ya jodieron la gente y no quiso pagar la gente. Los cargueros sufren accidentes y no les dan para una aspirina, y el puerto sigue operando como si nada, bajo la mirada indiferente, o tal vez cómplice de las autoridades locales. ¿Ustedes en algún momento le han pedido a esos funcionarios que les ayuden por el tema laboral? No, eso sí no. Por ahí hay DIAM, hay policía. Ya. Cuando llegan los barcos, los policías llegan enseguida. Ya. Hace un requisito por claro, para lo del contrabando, pero en ningún momento ha venido el Ministerio del Trabajo, algún trabajador social. No. ¿Hay compañeros suyos que han sufrido accidentes? Sí, bastante. Hay uno que está por allá, se partió la pierna. ¿Y qué le dijeron? No le dijeron nada. Nadie, absolutamente nadie habla, ni los representantes de Pensoport, ni los transportadores, y mucho menos los indígenas, que se han convertido en el último eslabón de una cadena que depende de este puerto para vivir. ¿Los amenazan? Claro. ¿Cómo los amenazan? Lo amenaza por la palabra, le dice que lo va a votar. Y si nosotros hacemos una reunión para, decimos a ellos, para que aumente el sueldo, y él me dijo, si quiere trabajar, agarra lo que te vaya dando. Si lo hace, las vueltas atrás de los trabajos, no voy a dar más trabajo para ustedes. La familia Ibarra tampoco quiso hablar, ni los que cuidan las mercancías. El barco es propiedad privada y tampoco nos permitieron acercarnos. Tristemente, la única funcionaria que se ha atrevido a denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo es Claudia Gaviria, y ya lleva 3 años haciéndolo. Pues nosotros sí oficiamos en un momento pues a lo que es el Ministerio de Trabajo. Tengo entendido que se les visitó y se hicieron unos compromisos con el concesionario del puerto, pero hasta ahí se... En Colombia, puertos como el de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, o incluso en los no tan modernos, el descargue se hace con grúas y los trabajadores tienen riñoneras, arnés, casco, guantes, uniformes y zapatos de seguridad. No, ese no le dieron nada. Tiene que ser con la misma ropa nada más. Yo vi que algunos trabajaban descalzos incluso. ¿Usted trabaja sin zapatos también? Claro, ¿Por qué? Sin zapatos, porque eso ahí se revela. Uno se revela cuando está mojado. Los barcos que llegan de Panamá traen hasta 600 toneladas de neveras, lavadoras, televisores. Y los que llegan de Aruba y Curazao llegan hasta con 400 toneladas de cigarrillos y licor. Si el puerto cierra, estos 300 indígenas guayú se quedarían sin el único sustento y tendrían que abandonar las casitas polvorientas del caserío vecino antes de que los mate el hambre o la sed.
Ya no verían más aproximarse el barco en el mar y tendrían que irse a las ciudades a trabajar de albañiles o a mendigar. Se convertirían en desplazados por el hambre, condenados a perder sus costumbres. Me conmueve las condiciones en que trabaja la gente y yo creo que esto hay que vivirlo para sentirlo. Y por eso, como representante de la entidad, en eso estamos, sentados con los comerciantes, sentados igualmente con las personas responsables del puerto, decir, mire, oiga, revisemos el tema, aquí no se trata igualmente de, repito, desplazar a la comunidad, eso no se trata. Saquemos uno. Venga. En el 2013 la DIAN impuso una multa de 45 millones de pesos y el año pasado le dio un ultimátum a Pensoport para que modernice el proceso de descargue. El comercio guajiro está en crisis y los barcos llegan solo con la mitad de la carga. Por eso Pensoport alega no tener dinero para hacer las reformas. Si contamos aquí abajo, es un conteo y cuando vayamos a montar es otro. Este es un puerto natural. Básicamente no hay como los instrumentos para que los funcionarios puedan ser mucho más efectivos. Claudia Gaviria insiste y no teme denunciar, a pesar de que ya en el 2003 sufrió un atentado en el que perdió el ojo y casi pierde a su bebé, pero ella no piensa quedarse callada. El tema del control no se negocia, el tema del control no se concilia, el control se hace. Y obviamente la autoridad aduanera tiene que facilitar las operaciones del comercio exterior, pero el control hay que hacerlo y lo seguiremos haciendo. Estamos subiendo las cajas sin verificar precios ni nada. Yo estoy tomando la referencia con una fotito. Sin escáner y sin báscula, la DIAN tarda mucho en revisar la mercadería caja por caja. Y para nadie es un secreto que mucha termina en las diferentes ciudades o en Venezuela, convertida en contrabando. 1, 2, 3, 4, 5. Los comerciantes y transportadores que dependen de las mercancías que llegan aquí temen que cancelen la concesión y por eso organizaron una caravana para protestar por el eventual cierre del puerto. Yo no sé qué fue lo que pasó, si hubo un malentendido en el sentido de que se creía que la DIAN estaba cerrando el puerto y eso no es cierto. Pretendimos quedarnos para grabar la sonada, pero el mayor de la policía fiscal nos aseguró que con solo 14 hombres no podía garantizar la seguridad del equipo y de la directora de la DIAN. Pero se puede de la siguiente forma: sacamos a la doctora, yo regreso y la llevo a obligarla. Cedimos entonces ante la intimidación y nos fuimos de ahí. Aceleramos el paso para evitar un encuentro con la caravana que según la radio ya venía hacia nosotros. No pare bola. No tenga miedo a la película. Mientras huíamos con la policía escoltándonos debajo de la nube de polvo, se reveló el más desolador paisaje. Las chozas abandonadas en medio del desierto anaranjado, los animales hambrientos, los niños y mujeres guayú hacen retenes para pedir algo de comida, agua, limosna. No pudimos detenernos. Teníamos que llegar rápido hasta Puerto Bolívar, en donde está la estación de policía. El año pasado, el Estado dejó de recaudar 72.000 millones de pesos en impuestos por el contrabando de licor y cigarrillos que entran por La Guajira. Con 72.000 millones, tal vez se podría construir una planta de agua potable, un puesto de salud, una escuela o una universidad. Ustedes, si se quedan sin ese trabajo, se quedan sin comer. Claro, si no tenemos a dónde vamos a vivir, a dónde vamos a trabajar, nada, no hay. El único trabajo que hay en el puerto. Quién sabe cuánto le dure el dolor de espalda a Aureliano, ni cuánto más podrá aguantar el Viscount, que ya navega horas extra. Y mientras agoniza el comercio en Maicao, este puerto nuevo, que ya se ve más viejo que los demás, se resiste a morir, convertido en la última esperanza de estos indígenas que parecen olvidados por el progreso. La nación ha dejado de percibir entre el 2008 y el 2014 casi $500 millones de pesos en impuestos a causa del contrabando de cigarrillos y licor, que en su gran mayoría se origina en los puertos guajiros.